Como les decía, en la clase del día de hoy vamos primero a revisar este cuestionario sencillo de historia. Yo les voy a enviar por medio de Educay todos estos cuestionarios. Tienen que revisarlos y hacerlos, pero sobre todo me importa que ustedes tengan en cuenta los elementos que están ahí puntualizados. Donde voy a puntualizar o tener en cuenta yo principalmente religión islámica, cuáles eran sus ritos, sus creencias, que era la Kaaba, cada uno de los elementos que nosotros pudimos evidenciar en lo que es este tema de la religión islámica, de la primera parte que vimos, sobre el Islam, la expansión del Islam. ¿Cuáles fueron las primeras personas que se convirtieron al Islam? Si nosotros recordamos. ¿Quiénes eran las primeras personas que se convierten al Islam? Olvidarse esto. ¿Alguien recuerda? Que tenga en cuenta cuáles fueron las primeras personas que se convirtieron al Islam. Creo que voy preguntando individualmente. Vamos viendo. A ver. Ayúdeme. ¿Quiénes estamos con cámara apagada? Ayúdeme, señor Mena José. Señor Mena José. Sí, dicen. Vamos. Primera pregunta. Explique la religión islámica. José, vamos. Ya estoy buscando, le hice un ratito. Vamos sacando nuestros apuntes para ir completando, que ustedes sepan en qué parte está, qué es lo que se va a evidenciar propiamente en esta evaluación. ¿Listo, José? Igual que el cristianismo, el judaísmo dice, el islam es una religión monoteísta que venera a Alá como su único Dios. Ya, ¿y qué más? ¿Sus creencias cuáles son? ¿Qué vimos nosotros? Que los principios y valores de la religión musulmana se recogen en el Corán, en el libro sagrado que explica las vivencias y conocimientos del profeta Mahoma. Ya, ¿cuáles son los 5 pilares del Islam? El núcleo de la ley islámica se expresa como... pero dice, Verán, lo que les estoy pidiendo es lo que ustedes tienen en su cuaderno. Entiendo que ustedes pueden aquí se buscar dice, en cualquier sitio, pero les estoy pidiendo lo la que profesión de la tienen. fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. Bueno, pero no olvidarse, mirarán lo que les estoy diciendo. Les estoy pidiendo lo que está en su cuaderno. Está bien que puedan buscar en 1001 lugares, pero todos estos elementos que yo les estoy puntualizando son los elementos que van en su portafolio. Tendrán en cuenta, por favor, tendrán en consideración lo que estoy diciendo, porque esta revisión, lo que estamos viendo, son los elementos que están dentro de nuestro propio portafolio. Simplemente es abrir el portafolio, o nuestro cuaderno en este caso, y revisar. Bueno, en cuanto a los ritos y, por ejemplo, el concepto del yihad, ¿qué significaba este concepto
propiamente. Señor Vadillo, ¿qué era el yihad? ¿Me escucha? Dice. Ahí sí. A ver. Espera, busco eso. Más atentos, jóvenes, por favor. Estoy revisando esto. Parte de sus creencias es el concepto de yihad. Es como el esfuerzo de un musulmán que debe realizar, o sea, para que la ley divina reine en la tierra, bueno, en sus creencias. ¿Y los tipos de yihad cuáles son? Perdón, sí, ya busco. Estoy viendo que hay desorganización en sus portafolios. Miren que les doy los temas al principio por una razón, para que puedan encontrar cuáles son los elementos y les estoy puntualizando. Por favor, organicen sus portafolios. Por favor, tengan claro los elementos que están ahí. No me busquen en este momento en internet tampoco, porque no ganamos nada con eso. No es el objetivo contestar por contestar. Por favor, tengan en cuenta. Si me doy cuenta de lo que se está o no haciendo, por favor, chicos. Vamos, Gabriela, ¿qué era el yihad? Búsquelo, búsquelo. ¿Y ahora dónde busco? Dice Gabriel. Ay, ay, ya le pasaron el cuaderno. No, licencia tenía mi cuaderno. Eso, muy bien. No se olviden que yo les mandé a responder esta pregunta. ¿Qué es el yihad? ¿Listo? Atrás, atrás, ha de estar al principio casi. Acuérdense que es evaluación quimestral, conforme a las partes que hemos visto. Sí, no, tal vez. No encuentro, Lice. Es que no está ni en mi cuaderno de borrador ni en el cuaderno de materia. Bueno, búsquele cuáles son los tipos de yihad. Hasta eso pregunto a alguien más. Camilo, ¿qué era el yihad, el concepto de yihad? Parece realmente que se ha ido en el año viejo la primera parte del cuaderno. Ya le doy la Dicen, ya palabra. encontré. A ver, ya le doy, William, la palabra. Deme un segundo, ¿sí? A ver, Joshua. El concepto de yihad, bueno, los tipos de yihad. Yihad del corazón, espiritual, de combate, o sea, combate con uno mismo, resistir a la tentación. De ahí yihad de la lengua, yihad de la mano, yihad del dinero, yihad de la predicación y yihad de la espada. No olvidarse. Los tipos, los 6 tipos de yihad. Ahora, William, ¿qué era yihad? Es cuando un religioso quiere llegar a conseguir lo mejor, según el Corán. Ya no se olviden, no solo un religioso, sino todo aquel que esté dentro de la religión islámica. Es decir, cualquier musulmán que quiera guiar su perspectiva en base, obviamente, al Corán, pero sobre todo guiar en los más altos ideales que tiene esta religión. ¿Alguien más? Concepto de yihad. ¿Qué puso?
Veamos. Ismael. Es la obligación religiosa de los musulmanes. ¿Cómo? Explíquese. O sea, que ellos tienen la obligación de asistir a misas y, sí, o sea, cosas religiosas. Pero un católico también, ¿qué le diferencia? Que ellos, al momento de hacer eso, es obligatorio. El católico también, solo que usted no vaya a misa o alguien que sea católico no vaya a misa, no quiere decir que no sea obligatorio. ¿Qué le diferencia? ¿Alguien más? ¿Qué es el yihad? Carlos, ¿qué es el yihad? Carlos. Un ratito le dije. Ah, ya, ok. No se olviden contestarme, si no a veces no sé si estamos donde estamos. ¿Qué es el yihad? ¿Qué es yihad? Vimos un video de un teólogo que hablaba sobre esto. Aquí hay que ir generando los argumentos. Si no, ¿cómo vamos a responder el cuestionario? No hay que esperar que el compañero nos pase el cuestionario y no es ese el objetivo de un cuestionario, no es responder por responder. El objetivo de un cuestionario es dar los criterios que yo he aprendido y preguntar en clase lo que me falte. A ver, veamos. Jennifer, ¿qué era el yihad? Concepto de yihad. Cuando una persona o musulmán hace un esfuerzo para llegar a la armonía en defensa de la religión o algo así. Ya, muy bien. Cuando un musulmán, una persona en general dentro de esta religión, se guía obviamente por los designios del Corán, pero hace un esfuerzo para llegar a una armonía y defender la religión. El yihad está muy ligado a la defensa de la religión. Esta defensa de la religión ha sido mal entendida y ha sido altamente criticada, y ustedes deben haber escuchado en la televisión los yihadistas, estos movimientos yihadistas de defensa de la religión, pero que han sido muy altamente cuestionados por ser relacionados con atentados terroristas. Esa era la explicación que daba el teólogo sobre el yihad, que trataba de explicar que es una armonía, no una defensa sin más, es una defensa por ataques que se le hacen a la religión, pero no es un defender por defender. ¿Sí? No se olviden esto, por favor, no olvidarse estas consideraciones en general. ¿Cuáles son los ritos? Están muy ligados a la perspectiva de la Kaaba. ¿Qué era la Kaaba? Vamos nuevamente. Dicen, lo del yihad, eso va en la primera pregunta. Es Hay parte que de poner- sus creencias, sí. Aquí Allá. en la parte que dice, explique las creencias, una parte de las creencias es justamente el yihad. David, ¿qué me decías sobre la Kaaba? La cava es un prisma rectangular de color negro que es como el centro de adoración de la cultura islámica. Ya, muy bien. Y este prisma, no se olviden, es considerado la casa de Alá. Es decir, que uno de sus ritos, que está evidenciado en los 5 pilares del Islam, es por lo menos visitar una vez este lugar sagrado, este sitio sagrado. Y en este sitio sagrado se va orando alrededor de la Kaaba, de este lugar,
y nosotros vimos un video de cómo hacen este rito. No olvidarse estos elementos, ¿sí? Los ritos, los pilares, el yihad, los tipos de yihad, la Kaaba, el Dios que es Alá, el texto sagrado que es el Corán, ¿sí? Aquí Listen, está. también ponemos los 5 pilares ¿cómo es? ¿O Sí. solo eso? Los 5 pilares es parte de sus creencias. Porque en uno de los pilares, si ustedes recuerdan, dice que por lo menos deben hacer una peregrinación en su vida a la Meca y el visitar la Kaaba. La peregrinación en la Meca es justamente el recordar el regreso de Mahoma a la ciudad de la Meca y la conformación propia del Islam. Así que tiene que estar ahí porque esos pilares son el fundamento de la religión. Como toda religión, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con la religión cristiana en general, los mandamientos son pilares fundamentales para la religión. ¿Sí? Dicen, ¿puedo apagar la cámara un ratito? ¿A dónde va? Sí, puede apagar. ¿Cuáles fueron las primeras personas que se convierten al Islam? ¿Alguien recuerda? Señor Lagos, ¿cuáles fueron las primeras personas que se convierten al Islam? Mateo. ¿Se acuerdan el proceso? Esto está en la expansión del Islam. A ver. Escucho. Nosotros vimos la expansión y conflictos del cristianismo y del Islam. Ahí hablábamos de la expansión. A ver, sí, ahora sí le escucho. Listo. Dale. ¿Cómo era la pregunta, Licen? La que está ahí. La número 2. Estoy proyectando el cuestionario, la que está en la pantalla. Está dentro del tema de la expansión del Islam. También lo vimos posteriormente cuando estábamos hablando de la expansión en general, toda esta expansión árabe, toda esta consideración de cómo se fue dando esta expansión. ¿Sí? ¿No? Le dejo entonces, Mateo, la siguiente. Alguien, ¿cuáles fueron las primeras personas que se convirtieron al Islam? La familia de Mahoma. No olvidarse, gracias Keila, la familia de Mahoma. Y ese se llamó el califato perfecto. Después, ¿sí?, deviene el califato de los omeyas. Entonces aquí ustedes ponen, obviamente, los familiares de Mahoma que se convirtieron en el califato perfecto. Posteriormente viene el califato de los omeyas, que deviene principalmente de Ali. ¿Sí? Sencilla esa respuesta. Listo, Mateo. Señor Lagos, el arte árabe, ¿qué se representaba en estas obras? O sea, era la fantasía la fantasía más desbordante. Eran las características de las pequeñas obras de arte que había, como las tintas planas, el colorido. El colorido, seguro. ¿Qué se representaba principalmente en las obras del arte árabe? ¿Y dónde estaba este arte? Obviamente en sus templos. Tiene que estar necesariamente en los templos.
Y esa influencia deviene en la expansión árabe en la península ibérica. Ahí vimos el tema del arte. No olvidarse qué se representaba principalmente. ¿Alguien recuerda? ¿Qué se representaba en la pintura árabe? Principalmente. Alondra, ¿qué se representaba principalmente? Era la cara de Mahoma y su discípulo. La cara de Mahoma. ¿Seguro se podía representar la cara de Mahoma? No, perdón. Sacrilegio. Espérame, dice Leo bien. Ya, no hay problema, pero no pondrán eso, por Dios. Acuérdense que en el video que veíamos decían que lo que menos pueden representar, bueno, son consideraciones divinas, sí, relaciones con las reglas de la divinidad. No podía representarse la realidad, porque el arte no es una representación de la realidad, es una representación divina, sí, pero como tal la cara de Dios, no. No olvidarse, por si acaso, si no lo encuentran, representaban animales y humanos en general. Animales y humanos. Estas son sus representaciones en el arte. Pero estos humanos eran planos, si se acuerdan. No eran representaciones ni con profundidad, ni tridimensionales, porque solo Dios puede hacer representaciones de lo que piensa, de lo que ve. El humano solo trata de identificar elementos. Bien. ¿Qué eran las cruzadas y cuáles fueron las motivaciones principales de las cruzadas? ¿Qué eran las cruzadas? Ayúdeme. Patricio, ¿qué eran las cruzadas? Recuperar Tierra Santa. Para recuperar Tierra Santa puede ser una motivación, pero ¿qué eran las cruzadas? ¿Qué eran? O ese era el objetivo de las cruzadas, recuperar Tierra Santa. Pero ¿qué eran en general? Señor Mazacón, Alan, ¿qué eran las cruzadas? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Listo? Sí, es que se me traba la clase. Ya, ok. A ver, ¿qué eran las ¿Me puede cruzadas? repetir? ¿Me puede repetir? Es que cómo se me traba, no escuché bien. Aquí está, la 4. Campañas militares organizadas por las Fuerzas Nacionales. Campañas militares. Bueno, campañas militares. ¿Qué más, Ismael? Guerra religiosa. Guerras religiosas. Guerra religiosa. Bueno. Impulsada por la Iglesia Católica. Ya, muy bien. Vamos a quedarnos con campañas militares con el objetivo de recuperar Tierra Santa guiada o encaminada por la Iglesia Católica. Bien. ¿Qué siglo estamos hablando de las cruzadas? ¿En qué siglo se da principalmente las cruzadas, estas campañas militares? ¿Y cuáles son? Bueno, las motivaciones de recuperar Tierra Santa, eso ya sabemos. Pero acuérdense que nosotros decíamos que hay motivaciones económicas y políticas que no son solo recuperar Tierra Santa. ¿Cuáles eran esas motivaciones económicas? ¿Y cuáles eran las motivaciones políticas? Les pongo las motivaciones políticas, principalmente la expansión y sobre todo que los religiosos, los papas, dominen, tengan el control del dominio sobre los reyes. Ahora las motivaciones económicas. ¿Cuáles eran las motivaciones económicas?
principalmente? ¿Alguien? Dominar las rutas comerciales. Dominar las rutas comerciales. Muy bien. Mantener el dominio en Europa de las rutas comerciales y sobre todo de mantener este dominio frente a la perspectiva del Islam. Porque acuérdense que cuando comienzan las cruzadas, cuando se convierten al Islam los turcos en el siglo X, por lo tanto las cruzadas comienzan a partir del siglo XI, los turcos se convierten al Islam y se apropian de Tierra Santa. Con esa excusa, la religión católica retoma o hace una serie de campañas, retoma la perspectiva de mantener Tierra Santa, pero sobre todo en el mapa es la perspectiva que nos dice que mantener las rutas comerciales y tener un dominio frente a los musulmanes. Y las motivaciones son económicas, son políticas y son religiosas. Acuérdense, hicieron una espina de pescado. En esa espina de pescado ustedes puntualizaron cada una de estas motivaciones. Así que deben estar ahí evidenciadas. Explique qué era el Imperio Carolingio y cuál fue su objetivo. Carlos, nuevamente, busque. Pregunta número 5. Señor Medina, busque, por favor. Vamos, señor Espín, también busque. Y señor Villena, busque. ¿Me cuentan? Pregunta número 5. Miren que parece que fueran solo 9 preguntas, pero nosotros no avanzamos de la quinta. No son solo 5 preguntas, sino que cada una engloba o subyace algunas ideas detrás. Listo, ¿quién encontró de las personas que les pedí? Pam, pam, pam. Ya está listo, señor Spin. Espere. Nadie. Señor Villena. Yo, Luis. Sebastián. Yo. A ver, estaba a cargo de Carlomagno en el año 800 hasta la división de sus territorios en el Tratado de Verdún del 843. Ahí tengo al Papa, a Luis, a Libradico y ahí sí no sé si estaré bien. Ya, pero directamente explique qué es el Imperio Carolingio. ¿Qué es propiamente este imperio? Es verdad, está guiado por Carlomagno, pero ¿qué es el Imperio Carolingio? Alison, a ver, vamos, dele. Regía bajo la monarquía absoluta, o sea, que un gobierno donde el emperador tenía el máximo poder militar, judicial y legislativo. Ya, muy bien. Bueno, es principalmente un imperio que tiene las características de que el rey va a tomar el impulso y no va a ser la religión. Después de la caída de las cruzadas y el no poder haber llegado a Tierra Santa, comienza a decaer la perspectiva de los papas y los reyes tienen un impulso. Carlomagno llega para generar este imperio, la conformación de este Sacro Imperio Romano Germánico, con la idea principal de mantener el control y darle el impulso a los reyes. Por ahí vamos. ¿Qué más? Alison Ocaña, ¿qué más tiene sobre el Imperio Carolingio? ¿Cuál fue el objetivo principal de este imperio? Expandir el cristianismo y fortalecer su imperio, dado el carácter imperialista. Ya, bueno, sostener la religión de la invasión islámica principalmente, que no pudo mantener las cruzadas. Y hay otro objetivo también. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguien se acuerda cuál era el otro objetivo del Imperio Carolingio? Yo le sé. A ver.
Se propuso restaurar la unidad del Imperio Romano recurriendo tanto a la diplomacia como a la guerra. Logró ocupar los territorios de lombardos, bávaros, ávaros y sajones. Ya, muy bien. Lombardía, toda Sajonia, ya. Muy bien. Ahora, lo que usted puntualizó, no se olvide. Uno de los objetivos principales del Imperio Carolingio es retomar el Imperio Romano. Carlomagno tenía la perspectiva de unificar todo el territorio. Acuérdense qué pasa después de la caída del Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano comienza el tema que nosotros estamos revisando en la segunda unidad, que es principalmente la época medieval. Cuando el Imperio Romano cae, todo lo que es esta conformación de la parte oriental y occidental del Imperio Romano se divide, es decir, todo el Imperio Romano se divide. Y el punto central es la conversión al cristianismo. Constantino se convierte al cristianismo y centra una parte del Imperio Romano en Constantinopla. Y este paso hacia principalmente el paso comercial. Por eso era importante Constantinopla, por eso se quiso retomar este Imperio Romano. ¿Cuál es el objetivo entonces de Carlomagno? No es solo tener la división del imperio, sino nuevamente unificar en un solo imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese es el objetivo de Carlomagno, unificar todo el territorio, unificando Lombardía, Sajonia y demás territorios que estaban separados. Carlomagno entonces y el Imperio Carolingio intentan unificar el antiguo Imperio Romano. Además de los elementos que Alison nos puntualizó, que son principalmente la expansión, pero esta expansión delimitaba en una primera instancia tener un control y un dominio de todo el imperio. Bien, por favor, vayan completando estos elementos para tener en cuenta y tener sobre todo la consideración de lo que se refiere a lo que estamos nosotros aquí puntualizando. Es decir, principalmente a los elementos que se pueden observar. Eso es todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? No hay nada más dentro de lo que va en la evaluación. Con eso terminamos la clase.